La obra Cruel Mujer relata el encuentro de dos mujeres muy diferentes en un improvisado camarín antes del estreno de un tango. Es 1927 y la letra del tango Otra no queda lleva la firma de un hombre a pesar de haber sido escrita por una mujer. No les queremos adelantar nada más porque estamos en línea con una de las protagonistas de Cruel Mujer. Hablamos con Victoria Arrabaza. Buenas tardes, Victoria, ¿cómo estás? Cristian te saluda. Hola Cristian, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por este espacio para poder hablar un poquito de Cruel Mujer. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, gracias a vos, Victoria, por hacerte este tiempo en esta tarde de sábado para poder charlar con nosotros. La verdad que es un placer poder contar con vos. Y bueno, yo ya Igualmente. recién hacía una brevísima pincelada de lo que es la obra, pero contanos vos misma un poquito cómo fue que llegó al escenario Cruel Mujer y un poquito contanos de qué se trata esta obra. Bueno, como vos bien dijiste, la obra está ambientada en la década del 20, con lo cual, bueno, hay toda una atmósfera de la época que ya cuando el público entra siente que está en otro tiempo. Sin embargo, hay algo que se genera un gran paralelismo entre ese momento y el actual, que tiene mucho que ver con la igualdad de los derechos, con el lugar de la mujer en el tango en esa época, que era un lugar bastante difícil, mucho más difícil que ahora, y en donde estas dos mujeres, que una, que soy yo, en este caso soy letrista, escribo música, y me doy cuenta que uno de los tangos, que es justamente el tango que se va a estar cantando esa noche, fue modificado a propósito por un hombre. Porque bueno, esta letra cuenta una historia que no voy a estar develando qué es, pero de algún modo en aquellos años la mujer tenía que comportarse de una manera muy rígida y muy a disposición del hombre. Entonces esta mujer de algún modo se revela ante esta situación y yo lo que hago ya con mi lugar, como ya teniendo un lugar en el mundo del tango, puedo de algún modo tener una voz y una intelectualidad que me permite enfrentar estas masculinidades y este modelo. Sin embargo, mi compañera, que es la que va a estar entonando el tango, se va interpelada por mi presencia, ya que ella ocupa el rol más, de algún modo, el rol esperado de la mujer en aquellos años, y yo en todo el relato lo que quiero hacer es despertarla para que se empodere y pueda enfrentarse también ante esta situación. Así que, de algún modo, si bien el tiempo es otro, la circunstancia es bastante similar a la de ahora, en donde, bueno, la sociedad está buscando un cambio para que seamos todos iguales. Con lo cual toca mucha sensibilidad y resuena mucho con el hoy. La obra fue pensada para que dure poco, sabiendo que en el momento en el que se estaba gestando el proyecto todavía no había aforo, los teatros estaban cerrados, entonces no sabíamos con qué situación, con qué realidad nos íbamos a enfrentar cuando pudiéramos hacer la obra. Entonces dijimos, bueno, hagamos una obra corta para que pueda hacerse en cualquier formato, ya sea al aire libre o en un espacio con todos con todas las ¿cómo se decía? Los aforos, eso, para que se pueda hacer. Así que, bueno, nosotros estrenamos esta obra en noviembre del año pasado en el Teatro de Ana Frank. Hicimos ahí una pequeña temporada, estuvimos un mes, y, bueno, con la idea de este año continuar. Es una obra que hay música todo el tiempo, cantamos, bailamos y actuamos. Es todo propio, tanto la música, la letra, la historia va contando todo este relato y en el medio hay situaciones musicales, con lo cual, bueno, es como una obra de teatro musical tango, en donde cantamos entre mi compañera y yo los distintos momentos que se van narrando. No es que se para la obra para cantar, sino que es un continuado. Dentro de la escena hay situaciones musicales, que hay un piano en vivo, que además Martín Pomeranz, que es quien toca el piano, acompaña también los distintos climas de la obra con música. Con lo cual, bueno, le da también toda esa frescura y ese sonido también que tiene el piano, donde nos lleva también a esa época. Hola, Victoria.
Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Perdón, que ahí interrumpí. No, por favor, te háganme todas escuchaba, las preguntas que quieran. te escuchaba hablar sobre lo completa que es esta obra, ¿no? Que incluye el canto, la danza, la actuación. Y quería preguntarte cómo fue el proceso de construcción de tu personaje, teniendo en cuenta que la obra abarca todas estas disciplinas y también, como vos nos comentabas, el también interiorizarse sobre la realidad de esa época, el lugar de la mujer en la música en esa época. ¿Cómo fue ese proceso de ir construyendo el personaje? Bueno, Judith Gutiérrez, que es quien hizo la parte o sea, ella sabía que nosotras dos íbamos a ser quienes hiciéramos la obra, entonces ella escribió los personajes en función también de nuestras características, o algo similar. Entonces, había algo de mi energía que tenía más que ver con algo más de mucha acción, de cierta, como de lo errático y de una personalidad más fuerte o más aguerrida. Entonces había algo como de que también estuvimos mirando películas de la época en donde podíamos ver los distintos personajes de las mujeres de la época, si bien no hay mucha referencia con respecto a las mujeres empoderadas de la época, pero sí en algunas películas podías notar que si había alguna jerarquía de la mujer, ahí ya podías ver que hablaba diferente, que se vestía diferente, que no se encajaba con los cánones de belleza, había como, de algún modo, no porque mi personaje sea masculino, para nada, pero sí había como algo de no llevarlo a un lugar naif. En ese caso, el otro personaje, que es el que representa, que es el que hace Julia, Marina, ella sí tiene como como una cualidad más femenina y un modo de hablar como mucho más suave, y en mi caso había como una energía mucho más intempestiva, como más impulsiva también, con lo cual ahí sí podemos como llevarlo como algo más masculino. Fue un proceso de creación en pandemia, en donde empezamos haciendo ensayos por Zoom, después ensayábamos en mi casa. Digo, fue una obra que se fue gestando de manera muy móvil, fue muy inestable en algún punto, porque no es que, bueno, como uno ensaya una obra que vas a una sala y listo, y estás ahí un tiempo determinado hasta que hace función. Acá había que adaptarse todo el tiempo a que se abrían los espacios, se cerraban los espacios, y bueno, y de ahí yo fui tomando también, hay como una idea, no porque tenga que ser así, pero mucha gente cuando viene a ver la obra me dice que tengo como una especie de tita ahí en ese personaje o en el modo de hablar. No fue difícil construirlo, en el sentido de que yo con Marina González, que es con quien hacemos la obra, nosotras somos amigas y nos conocemos del mundo del clown, entonces veníamos trabajando juntas y pudimos enseguida ensamblar estas energías, y fue un proceso de investigación también sobre el rol de la mujer en aquellos años, que nos dábamos cuenta que la mujer que ocupaba un lugar más jerárquico era porque estaba al lado de algún, o tenía un marido que estaba vinculado con ese mundo, o el padre, digo, siempre había un varón que la podía ayudar para llegar a un cierto lugar, pero también lo que le pasaba a este personaje es que cuando tenía que firmar sus letras, no podía firmar como María Luisa, firmaba como Luis. Digo, todavía había un lugar de que no podía develarse que la mujer era la que porque ella hacía tangos para que los hombres cantaran. Entonces, bueno, había toda una cuestión de que, bueno, si vas a hacer el tango, firmalo como varón, o firmaban otros tangueros, como si los tangos fueran de otros. Con lo cual nos daba un montón de bronca ver todo ese mundo tan patriarcal. Pero bueno, digo, estas mujeres en aquellos años
representan estas microsemillas de muchas mujeres que desde el lugar en el que ocupaban podían ir revelándose bueno, para hacerse valer, en este caso con la voz, ¿no? Porque es música, entonces hay algo de que a partir del arte es ir generando un contrapunto. Así que bueno, y estuvimos ensayando el año pasado, primero hacíamos ensayos sin música, después incluimos al músico, para que él también se vaya adaptando a qué energía iba teniendo cada escena, y bueno, y a partir de ahí ir encontrándonos en esa dinámica. Fue un proceso de mucho detalle, mucho de estar muy con todas las cuestiones técnicas, las cuestiones del vestuario, de la escenografía, de los objetos, ir a buscar objetos también de la época. Hola. Sí, Victoria, con esto de la construcción del personaje y del contexto que nos estás contando, yo me preguntaba cómo es tu relación con el tango en la vida real. ¿Ya contabas con conocimientos previos sobre este género o tuviste que investigar para poder interpretar la obra? En términos de lo musical, me encanta el tango a mí desde siempre. Pero nunca había abordado este punto del tango en términos de cómo era el rol de la mujer en el tango. Si bien sabía que el tango era un mundo de hombres y de machos, no sabía que, bueno, por ejemplo, las mujeres podían cantar solamente, las mujeres, ¿cómo es? Las solteras, las casadas no podían cantar. Si escribían un tango tenían que firmar como hombre, siempre tenían que estar como codeadas de algún varón para que las haga entrar a este circuito. Tenías que tener un peso intelectual también para poder opinar y tener un cierto estatus en ese mundo. Eso me fui enterando con el proceso de la obra. Desconocía totalmente todas estas cuestiones, con lo cual me pareció como muy, muy interesante poderlo plasmar en el presente, en donde estamos viviendo situaciones en las que no en el tango, pero en otros órdenes, hay una búsqueda de la igualdad y de los derechos y de cómo la sociedad en algún punto no cambió, porque hay algunos cambios que parece que vamos cambiando, pero bueno, esto pasó está ambientado en 1927 y estamos en el 2022, casi 100 años, y en muchos aspectos de nuestra sociedad, estamos bastante parecidos que hace 100 años, con lo cual, bueno, es como un despertar de conciencia a cómo somos los humanos, a cómo somos los argentinos, a cómo nos desenvolvemos como sociedad y cuánto recorrido nos queda también. Es una obra muy sensible porque todo el tiempo entre las dos vamos tejiendo, es un vínculo en donde yo trato de abrirle un punto y mi compañera Julia tiene mucho miedo de poder arriesgarse a eso, y yo la estimulo para que lo haga, y bueno, no cuento más de cómo se va dando, pero tiene un final esperanzador, en donde bueno, lo que intentamos es que nadie siga los patrones de conducta heredados y que pueda encontrar su propia pasión, su propio encuentro con sus motivaciones y sus deseos, de que no nos callemos, y no es solamente para la mujer, porque me parece interesante que estamos viviendo en una sociedad donde todos y todas nos vamos transformando, y los procesos de masa, los procesos sociológicos son muy lentos. Entonces esto no es un género o es una obra de género, para mí es una obra social que toca un punto de la sociedad en donde todos y todas nos vemos afectados y donde podemos ir haciendo microcambios en nuestra rutina que después van a ser los grandes cambios. Con lo cual, bueno, es una obra corta, dura 35 minutos. Cuando estamos pasando la obra, cuando me quiero acordar ya faltan 5 minutos y ya está. Entonces es una obra muy dinámica, que tiene una duración cronológica muy cortita, pero muy intensa. Está muy, muy focalizado
como una semilla de potencia muy muy grande en ese recorrido. Y nos vamos súper emocionadas. Yo siempre hablo después de la obra, que digo unas palabras para recomendar el espectáculo, y estoy como todavía con mucha emoción, me cuesta expresarme, porque toda la obra vamos acumulando un montón de energía y pasan un montón de cosas. Qué lindo, Victoria, buenas tardes. Mariela te saluda, ¿cómo estás? Hola Mariela, encantada, ¿cómo te va? Escuchaba hablar de la obra y justamente a mí se me venía como referencia a Tita Merelo, ¿no? Creo que es una de las grandes referentes en este género y bueno, que nos ha tocado el corazón de todos. Y bueno, escucharte hablar tanto de esta obra nos invita a no perderla y decirnos cómo podemos acceder, de qué manera podemos adquirir las entradas y cómo la buscamos. Bueno, la obra se llama Cruel Mujer. Las entradas están por Alternativa Teatral. Estamos todos los domingos de abril y mayo a las 19 horas en el Teatro Antonio Machado. Es la calle Antonio Machado, 617. Esto es Capital Federal, entre los barrios de Caballito, Parque Centenario. Y eso, o sea, reservan las entradas por la página, tienen que estar 15 minutos antes con el código QR, como ahora está sucediendo, así que, y es muy cortita la obra, siempre digo, vénganse, porque entran a las 7 y 8 menos cuarto, estamos todos afuera y nos vamos a algún barcito y seguimos charlando, porque la gente queda como bastante movilizada con las canciones, también con lo que dicen las canciones. Creo que a todos les va a tocar en algún punto su propia experiencia como ser en esta sociedad con sus trabas, con sus limitaciones, con sus conflictos, y cómo nos resuena. Es una obra que resuena desde el segundo uno en todos, porque toca una fibra muy sensible de nuestro valor como seres humanos. Entonces, bueno, trasciende todo el tiempo. A nosotros estuvimos el año pasado en el Ana Frank con un público hermoso en el Teatro Antonio Machado. Estamos recién llegaditos porque estrenamos el domingo pasado y bueno, y esperamos tener la sala bien llenita de público, que más allá de que no sean seguidores del tango, que no tengan mucha idea de qué tiene que ver el tango, no importa, porque el tango de algún modo es una excusa para poder tocar temas que son propios del ser humano y de cómo podemos ir sanando. Creo que es una obra que habla mucho de la sanación también, de cómo podemos ir sanando nuestras heridas sociales. Así que bueno, y el tango creo que es muy argentino, entonces hay algo que los argentinos tenemos esta cosa de que, y el pasado, y antes, y qué sé yo, y bueno, y me parece que eso también resuena mucho con el público. Sí. Así que los esperamos, esperamos para poder cantar, bailar y actuar, y para que disfruten de estos 35 minutos a puro arrabal. Sí, seguramente es para disfrutar una obra así en todo lo que nos contás y también en lo que se percibe a través de tu voz, la felicidad con la que vos encarás tu vocación de actriz. Ay, sí. Y me quedaba pensando en esto tan lindo que dijiste de los microcambios que se pueden ir dando precisamente también a través del arte y este despertar de la conciencia. ¿Qué genera en vos el saber que a través de algo que a vos seguramente te hace feliz en tu vocación de actuación, al estar sobre un escenario, también por otro lado se pueden generar estos cambios tan lindos y tan importantes en la sociedad? Totalmente, digo, el arte en sí ya es un canal para poder habilitarnos posibilidades para ampliar nuestra conciencia como seres humanos. Para mí el teatro es un anclaje que trasciende a la actriz, digo, hay algo que es como metafísico, digo, estar en un escenario, respirar esa obra que la vas a repetir un montón de veces, pero ese día vos estás diferente y hay otro público y todos estamos presentes en ese momento mágico.
en donde la existencia cobra sentido porque estás ahí tomando contacto con la existencia. Digo, para mí es muy metafísico, yo además soy muy existencial, o sea, como pueden ver, entonces hay algo de que yo siempre resueno como con la energía que me produce actuar, que va más allá de la actriz en el escenario, sino que está el ser humano ahí, desde ese lugar, generando un relato, un cuento, una historia, toda una situación que es ficcional, pero que estamos atravesados todos en ese vaivén. Y para mí el teatro es un espacio, siempre las obras que hago están reflejando algo que me está pasando a mí. Digo, hay algo que siempre los personajes que hacemos hablan un poco de cómo somos nosotros o de qué tránsito estamos viviendo, astrológicamente también, bueno, soy astróloga también, entonces digo, hay algo que siempre estamos encontrándonos y podemos pescarnos en que todo lo que vivimos viene de la mano de nuestro proceso evolutivo. Es muy interesante porque podemos ir plasmando nuestros propios cambios, los microcambios individuales, y en este caso el arte nos permite poner un foco de luz y que también llegue a otros. Y bueno, y cada uno después va viendo en su día a día, en su nivel de conciencia, qué es lo que puede ir habilitándose a estar más en paz con uno. Victoria, te agradecemos por este tiempo para Yo Quiero Verte, por tu testimonio. Y bueno, invitamos a la gente a ver Cruel Mujer los domingos de abril y de mayo a las 19 horas en Machado Teatro, Correcto. ¿Verdad? Correcto, Antonio Machado 617, Capital Federal, reservas por alternativa teatral. Para los que todavía no saben qué hacer mañana domingo, que seguramente va a ser un día hermoso, a las 7 de la tarde venir al teatro es un planazo para terminar el fin de. Así que los esperamos a todos y les agradezco enormemente este espacio para poder hablar de la obra y de la vida también. Gracias a vos por tu tiempo y por tus palabras, Victoria. Bueno, gracias a ustedes, que tengan un hermoso fin de semana. Igualmente. Pasaba Victoria Arrabaza, una de las protagonistas de la obra Cruel Mujer.